Carla, ¿verdad? ¿O Teresa? ¿Quién? Sí, Carla, profesor. Gracias. Buenos días, Carla. Buenos días. Hola, buenos días, Teresa. ¿Quién anda de incógnito que no puso su nombre? Creo que ahora voy a hacer la prueba de grabar la clase. Creo que es mi otra sesión en otra compu. Buenos días. Mira. Buenos días. ¿Y quién eres, perdona? Heriberto, Pues ojalá salga, Heriberto, ahí luego nos dices. Ojalá se pueda grabar. Bien. Bueno, ya llegaron Gloria y Edith, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Edith? Buenos Buenos días. días. Bien, pues hoy lo que quedamos de ver son las simbolizaciones de las oraciones, ¿no? Eh, y ya nos tardamos en llegar a ellas. Pero antes, si hay alguna pregunta o duda, pues podríamos empezar por ahí. Si alguien quiere preguntar o comentar algo, adelante. ¿No hay nada? Sí quiero hacer una pregunta. Bueno, Íñigo y alguien más. Pues a ver, empieza Íñigo. Mire, cuando estábamos revisando la validez, Sí, me quedó muy claro que cuando, en el caso que había varias columnas, si todas eran verdaderas y la conclusión falsa, era un argumento inválido. ¿Qué pasa cuando solamente manejamos dos columnas? ajá, O, por ejemplo, el ejercicio 5, sí, si lo pueden ubicar, dice P, por lo tanto P, entonces Q. entonces, no, así es. Ahí tenemos la columna de P, la columna de Q y la columna de la conclusión. Sí, Ahí la ujú. pregunta es, si tengo nada más dos columnas P y Q como antecedentes, ¿qué debo de considerar para saber si es válido o inválido? No sé si quedó clara la pregunta. Sí, en particular estás pensando en, bueno, en qué pasa cuando un argumento tiene una sola premisa y una sola conclusión. Así es, Y el ejemplo, pues es el 5, ¿no? sí, Donde se da esa situación. Ok, pues ahí es lo mismo que como, digamos que en cualquier otro caso, ¿no? Tú lo que tienes que buscar es si hay alguna línea en donde la premisa, la columna de la premisa, en algún renglón te dé verdadero y la conclusión falso. Ujú. en este caso la segunda línea puede ser lo que dé su invalidez. A ver, en la segunda línea tendríamos, claro, porque tendrías P verdadero y Q falso, ¿no? Ujú, Ajá. Y esa línea te muestra efectivamente invalidez. de Es acuerdo. correcto, No sí. pasa, no pasa lo mismo con la siguiente línea que es al revés, que P es falso y B verdadero. Sí, esa no demuestra invalidez, De acuerdo. pero la que comentaste, la segunda línea, claro, esa sí demuestra invalidez. Muchas gracias, esa era mi duda. Ujú. Sí, muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? De mi parte, no, gracias. Sí. ¿Y alguien más como que sentí que quería hacer alguna pregunta cuando dije que si querían preguntar o comentar algo? Oí una voz que se encimó un poco con la de Íñigo. ¿Nadie? Pues parece que no. Bueno, pues podemos empezar a revisar las traducciones de los argumentos. Ujú. Tenemos 15 argumentos, estamos en la página 41.
Voy a ubicar el libro, ¿no? En la pantalla. ¿Dónde estoy? A ver, aquí tenemos el libro en la pantalla. Y vamos a ir viendo uno por uno, ¿no? Ujú. Sí. ¿Dónde? Bien, bien, bien. Fíjense aquí, vamos a ver las traducciones. Sobre todo si hay duda en alguna, nos detenemos ahí, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ¿quién me resuelve el primero? ¿Algún valiente que diga yo? A ver, yo lo puedo intentar. A ver, por favor. Si Alicia es elegida presidenta de grupo, es ese, ¿verdad? Así es. Sí, ahí lo tienes en pantalla, ¿no? Ok. Sí, es que yo estoy viendo mi pantalla. Si Bueno, Alicia es elegida presidenta de grupo, entonces o Betty es elegida vicepresidenta o Carolina es elegida tesorera. Betty es elegida vicepresidenta, por lo tanto, si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Carolina no es elegida tesorera. Entonces, en el diccionario quedaría A como Alicia es elegida presidenta, B, Betty es elegida vicepresidenta y C, Carolina es elegida tesorera. así es. Y en la traducción, yo puse A, entonces B, disyunción C. Ajá, en los paréntesis, ¿dónde los ubicas? Pues tendría que ser entre B o C, Así es. B disyunción C. Ajá, En muy la, bien. en la segunda línea es nada más B. Betty es Ajá. elegida presidenta. Por lo tanto, disyunción, negación de C. A ver, pero la conclusión es un condicional, ¿eh? Sí, sí, es A, condicional, negación de C. Eso sí. Sí, Ujú. perdón, lo dije mal. Sí, es correcto. Sí. A ver, veamos el segundo. ¿Quién me lo resuelve? Yo, Cristian. Por favor, Cristian. Dice, si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces o Betty no es elegida vicepresidenta o Carolina es elegida tesorera. Carolina no es elegida tesorera. Por lo tanto, si Betty no es elegida vicepresidenta, entonces Alicia no es elegida presidenta del grupo. Ujú. El dar del diccionario sería el mismo caso que el anterior, A de Claro, Alicia, B de Betty y C de Carolina. Y perfecto, sí. entonces las premisas y conclusión quedarían de la siguiente manera. La primera sería A condicional, A entonces, entre paréntesis, menos B o C. Ajá. La segunda premisa sería menos C y la conclusión quedaría menos B, entonces menos A. Sí, correcto. Sí, muy bien, no están difíciles estas primeras. Vamos a ver la 3. ¿Quién me dice que sí la resuelve? A ver, yo, Edith, Muy bien, gracias Edith. Sí, adelante. si Alicia es elegida presidenta del grupo, entonces Betty es elegida vicepresidenta y Carolina es elegida tesorera. Betty no es elegida vicepresidenta, por lo tanto Alicia no es elegida presidenta del grupo.
el diccionario es el mismo que en 1 y 2. Ajá. La primera premisa es A, herradura, entre paréntesis, B, conjunción C. La segunda premisa es negación de B. Y la conclusión es negación de A. Sí, muy bien. Perfecto. Vámonos al 4. Voluntarios. Yo, ¿Quién es yo? Perdón. Heriberto, A ver, Heriberto, por favor. dice, es igual, vamos con el mismo diccionario, ABC, y es si A, entonces herradura B, cierra paréntesis, herradura C. Segundo renglón sería no B, por lo tanto, A, conjunción, disyunción de C. Disyunción C. Si nada más que cometiste un error de simbolización en tu primera premisa, ¿eh? Tenemos que revisarla. ¿Sí percibieron que hay un error aquí? Sí, en paréntesis. Sí, acomodaste mal ahí los paréntesis. A ver, ¿cuál sería la solución correcta de la primera? A ver, ¿dónde deben ir los paréntesis allí? ¿Que nadie lo percibe? Sí, a ver si puedo. Sería en B, herradura C. Ajá. Sí. Sería, así es, pero toda completa sería si A, entonces Herradura, ajá. B, entonces C, ¿no? Ujú, Entre paréntesis B, en conjunto, B, entonces C, ujú. ¿sí? Sí, porque fíjense, aquí para simbolizar correctamente este enunciado, bueno, yo había recomendado, por ejemplo, que sacaran la estructura gramatical, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que el primer sí, el que abre la oración, va coordinado con el primer entonces. Y después del primer entonces se abre otro sí. Sí. Y ese segundo sí se coordina con el segundo entonces. Quiere decir que después del primer entonces todo eso tiene que ir entre paréntesis. Y el condicional principal es el primero, por lo tanto. El segundo queda subordinado en el consecuente del primero. Ok. Sí queda, ¿verdad? Para todos. Sí. A ver, veamos la 5 que ya cambia de diccionario. Voluntarios. ¿Tú lo tienes, Carla? Sí, voy. A ver, por A ver. favor. Bueno, dice, si el catálogo de semillas es correcto, entonces si las semillas se siembran en abril, entonces las flores se abren en julio. Las flores no se abren en julio, por lo tanto, si las semillas se siembran en abril, entonces el catálogo de semillas no es correcto. Bueno, ya aquí en diccionario puse C para catálogo. Muy bien. S para semillas. De entonces. F, flores. Y entonces sería premisa C, herradura, paréntesis S, herradura F y cierro paréntesis. La segunda sería negación F. Y el tercer renglón sería, por lo tanto, S, herradura, negación C. Bueno, yo así lo sé. Negación S, ¿no? A ver, era que es catálogo, sí está bien. Ajá, catálogo. S, negación, S, herradura, negación C, es correcto, sí. Sí.
Sí. ¿Sí Gracias. queda para todos, claro? Ujú. Sí. Sí, a ver, pues vamos a la que sigue. ¿La tienes, Teresa? Teresa, si quieres hablar, marca el espaciador de tu computadora. Me parece que no tiene sonido. Sí, bueno, Teresa dice que no tiene micrófono. Ok, vamos con alguien más que me diga la siguiente. ¿Quién me la quiere resolver? ¿Gloria? Sí, A ver, por favor, la que sigue. el diccionario quedaría igual. Así es. Ujú, Y no sé, yo puse C, herradura, ujú, S, ujú, herradura F, ujú. y abajo quedaría S. A ah, ver, es la 5, ¿no? En la que estábamos, ¿verdad? No, ya sería las 6, no, profesor. Ay, perdón, andaba viendo yo la 5. A ver, vamos a la 6 entonces. A ver, empieza otra vez, ¿no? ok. Es S, quedaría C, sí. C de catálogo, herradura, S, herradura Ujú, F, y ujú. abajo Ya en quedaría los paréntesis, ¿dónde los pones? eh, después de la herradura entre la S, herradura F. Así es. Ujú. mm, y abajo quedaría la negación de F. Pero Y está luego firmada. Es F nada más. Se y me Entonces, F hace que la nada andas más. haciendo ahí al vuelo, ¿eh? ¿Eh? Es que la No, verdad hombre, hay me que hacer siento un la poco tarea perdida antes. después del por lo tanto. Ujú. Si después del por lo tanto es C, entonces S. sí. Mm, No, hombre, hay que hacer la tarea antes mm, de cualquier cosa, ¿eh? No improvisen de momento, hagan la tarea antes. A ver, vamos a las 7. ¿Quién me la resuelve? Hola, profesor, ¿yo la puedo resolver? Sí, por favor, ¿quién eres? Nada más, perdón, danos tu nombre. Soy Katia. Muy bien, Katia, a ver, Bueno, el adelante. diccionario queda con las mismas letras Ajá, y empezaría con C, ujú, paréntesis, S, herradura F, se cierra paréntesis. muy bien. Después sería S, Ujú, entonces sería negativo de F, herradura negativa de C. ujú. Perfecto, sí, correcto. Bien, vamos a la 8. ¿Quién dice yo? A ver, Alejandra, ya que nadie se anima, ¿la puedes resolver, por favor? ¿Sí me escuchas, Alejandra? Los que no tengan micrófono, tenemos un chat, por ahí se pueden comunicar, ¿eh? Abran el chat y ahí pueden meter mensajes y todos los podemos ver, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿sí la tienes, Alejandra, o me escuchas o no me escuchas? Bueno, no tiene micrófono. Ok, Isela, ¿puedes responderla? Sí, la 8.
La 8. Nada más, mira, te voy a pedir un favor, cierra tu micrófono y habla con el espaciador para que no se vicie el sonido, ¿no? Porque luego se meten sonidos. A ver, vamos Sí. con la 8. Gracias. Ujú. Puse C, herradura, luego Ujú. abro paréntesis, Sí. S, Ujú. herradura, Ujú. F, se cierra el paréntesis, Sí. Ujú. negación de F. Ujú. Ahí, bueno, no sé si luego sea un para conclusión. Ajá. Y puse negación de S, Ajá. herradura, negación de C. Sí. Ujú. Sí. Creo que es la misma que la anterior, ¿no? A ver, déjenme ver, se ve muy parecida. Parece que está repetida. Ah, no, está ligeramente diferente, pues está muy parecida, bien. Vamos a la 9. ¿Perdón? Profesor, hay una aclaración, bueno, ¿En la, sobre el en la 8? diccionario. Sí, de la 8. Sí. Bueno, es que no sé si sea correcto. Ya ahí para cambiarle la F de florecen, yo le puse P de plantas. Ah, ya. Lo de florecen en julio, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿Podría? no, yo creo que la idea era tomarla otra vez como se habían puesto F para las flores florecen en julio, aquí usar la misma, ¿no? Ok, para Porque cambiarle. aunque usa otra palabra, en realidad lo que se está queriendo decir es lo mismo que si dijera las flores, abren en julio o florecen en julio, ¿no? Ajá. Bueno, está bien, gracias. Es una oración equivalente a esa, ¿no? Entonces sí, con F quedaba bien, ¿eh? Para seguir con el mismo diccionario. Claro. Gracias. Yo tengo una Sí. pregunta. Sí, adelante. En los ejercicios anteriores, en la redacción decía por tanto o por lo tanto, y yo Sí, ponía el simbolito de los puntos en mi diagramación. En claro. este caso dicen luego, ¿se pone igual Ajá. el simbolito? Sí, igual, sí, porque todas son expresiones para introducir conclusiones. Okay. Gracias. Entonces, son equivalentes todas esas expresiones, sí. Todas indican que se está presentando una conclusión, ¿no? Ujú. Bien, vamos a la 9. Ujú. Bien, ¿quién dice yo? Claudia, ¿puedes resolverla? Mira, perdón, Claudia, estoy conectado y estoy. a ver, entonces haces otra, que alguien haga esta. ¿Tú la tienes, Edith? Edith, ¿me oyes? No, Ay, sí, tampoco. ya. Es que no había puesto el micrófono, perdón. ¿Qué número es, perdón? La 9, por favor. Ok, la 9. Si Eduardo gana el primer premio, entonces o Federico gana el segundo o Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio o Jorge queda decepcionado. Luego, Federico no gana el segundo premio. El diccionario E igual a Eduardo gana el primer premio, F, Federico gana el segundo, y J, Jorge queda decepcionado. Muy bien. Luego, la primer premisa, E, cerradura, entre paréntesis, F, disyunción J. Muy bien. La segunda premisa es E, disyunción J. Y la conclusión, por lo tanto, negación de F. Sí, muy bien. Gracias, Edith. ¿Quién hace el 10? ¿Quién dice yo?
Yo, profesor, si gusta. Sí, adelante, nada más quién eres, nada más danos tu nombre. Katia, otra vez. Sí, muy bien, Katia, adelante. Gracias. Bueno, pues bajo el cambio que dijo que se hacía. Sí, aquí había que cambiar, ¿verdad? Ahí nos indicas ahorita cuál es el cambio. Sí, bueno, queda el mismo diccionario y es disyunción, se abre paréntesis, es herradura, paréntesis, F, disyunción J, se cierra paréntesis. Muy bien. En la siguiente sería negativa de F. Ajá. Y entonces J, disyunción de negativa E. Ajá. Sí, porque aquí lo que cambiamos, si recuerdan, en el último renglón donde dice Federico no gana el primer premio, cambiamos por Eduardo no gana el primer premio, ¿no? Entonces, en efecto, eso hace que la conclusión quede como J, herradura, negación de E. En la 10, ¿sí? Y en la 11 íbamos a hacer un cambio similar también, ¿no? Nada más recordemos de una vez cuál es. Es en el tercer renglón esta palabra, O. La F de Federico, perdón, en el tercer renglón era Federico no gana el primer premio, y lo que íbamos a poner era Eduardo no gana el primer premio ahí, ¿no? Ese era el cambio en la 11. Bien, ¿quién me la va a resolver? Yo, Heriberto. A ver, por favor, Heriberto. Es herradura, bueno, paréntesis, herradura F, conjunción, paréntesis, F herradura J. Ajá. Siguiente renglón es negación de E. Ajá. Disyunción J, por lo tanto, negación de E. Perfecto, muy bien, sí. Correcto. Bueno, cualquier duda que surja, pregunten, ¿eh? Es correcto. Bien, pasamos a la siguiente, a la 12. ¿Quién la resuelve? Yo, Cristian. Por favor, a ver. Si Eduardo gana el primer premio, entonces Federico gana el segundo premio. Y si Federico gana el segundo premio, entonces Jorge queda decepcionado. O Eduardo gana el primer premio, o Federico no gana el segundo premio. Por lo tanto, o Federico gana el segundo premio, o Jorge queda decepcionado. Y queda de la siguiente manera. E herradura F, en conjunción con, entre paréntesis, F, entonces herradura J. Segunda premisa, E, disyunción negativa de F. Por lo tanto, negativa de F en disyunción con negativa de J. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, ya nada más nos faltan 3. Y aquí viene cambio de diccionario de nuevo. ¿Quién me la va a resolver esta? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? ¿Ya tienes micrófono, Claudia? Para que la resuelvas. Claudia. Bien, ¿algún voluntario que la quiera resolver? Yo. Ándale, Edith, me parece bien. A ver, es la 13. Si el tiempo está agradable y el cielo claro, entonces vamos a nadar y pasear en bote. No es el caso que si el cielo está despejado, entonces vamos a nadar. Por lo tanto, el tiempo no está agradable. El diccionario lo hice T igual a tiempo está agradable, C, cielo claro, N, vamos a nadar, B, puse vamos a pasear en bote. Ok. Y ya, ese sería el diccionario. Muy bien.
La primer premisa la puse entre paréntesis T conjunción C. Ajá. Eso, la condicional entre paréntesis N conjunción B. Y luego puse la segunda premisa, negación, entre paréntesis C condicional N. Y mi conclusión es no T, negación de T. Bien, muy bien, correcto. ¿Alguien tiene dudas con esta? Porque oí por ahí que alguien estaba como de repente hablando. ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? ¿Podrían repetir cómo quedó? A ver, bueno, ¿la puedes repetir, Edith, por favor? Ajá. La primer premisa la puse entre paréntesis T conjunción C, condicional entre paréntesis N conjunción B. La segunda premisa quedó negación de entre paréntesis C condicional N y la conclusión es negación de T. Gracias. Sí, muy bien, correcto. Bien. Ajá. Bien, vamos a la 14. ¿Quién me la va a resolver? ¿Quién dice yo? Si están viendo el texto en la pantalla, ¿verdad? Se está proyectando, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, la 14 entonces, ¿quién dijo yo? No escucho a nadie, no se peleen por el lugar. ¿Quién la va a resolver? ¿Ya tienes micrófono, Alejandra? Para que la resuelvas. Un voluntario que la quiera resolver. Viva la vida, Heriberto. Por favor, Heriberto, vamos. A ver, es T conjunción C, entre paréntesis, herradura N, disyunción B. Segundo renglón, no C, herradura N, por lo tanto, no B, herradura no T. A ver, hubo un pequeño error, no sé si alguien lo detectó en la traducción de Heriberto. Si alguien detectó un error. Mira, lee otra vez tu segunda premisa. Ahí es donde creo que está mal, ¿eh? Vamos a ver. Lee tu traducción, Heriberto. ¿Sí me escuchas, Heriberto? No le había activado. Es no C, herradura N. Sí. Piense que la negación... A ver, ¿alguien quiere comentar algo? Sí, es un tanto como el caso pasado, porque en la segunda premisa dice que no es verdad, pero se refiere a todo lo siguiente que va a decir. Es decir, necesita hacer la negación y estar entre paréntesis C, entonces N. Sí, sí, ese es el punto, ¿no? Porque si te fijas, Heriberto, la negación precede a la partícula sí, que es la que abre el condicional. Sí, es una negación de condicional, entonces. Así es, sí. Si el sí precediera a la partícula negativa, sí sería lo que tú simbolizaste, ¿no? Es decir, si dijera algo como esto, ¿no? Si no es verdad que el cielo está despejado, entonces vamos a nadar, sería tu traducción, ¿no? Pero aquí la negación precede al sí. Quiere decir que lo está dominando, ¿no? Y tiene que ir entre paréntesis, entonces el condicional. Sí. Bien, vamos a la última. ¿Quién me la resuelve? Yo la puedo hacer, Cristian. Es que me parece curioso de que haya una aparente doble negación. Ah, a ver, vamos a ver. Dice, si el tiempo está agradable y el cielo despejado,
Entonces, o vamos a nadar o vamos a dar un paseo en bote. No es el caso que si no vamos a nadar, entonces el cielo no está despejado. Por lo tanto, o el tiempo está agradable o vamos a pasear en bote. Y Ajá. queda de la siguiente manera. Primera premisa, entre paréntesis, T en conjunción con C, Ujú. herradura, y entre paréntesis, N disyunción con P. Segunda premisa, la negación de la siguiente condicional, que sería menos N o negación de N, entonces P. Y la conclusión sería T disyunción P. Sí, muy bien. Nada más que creo que te faltó una negación en el consecuente de tu segunda premisa, porque dice el cielo, fíjate cómo dice, tiene tres negaciones esta oración, ¿no? No es el caso que, ahí va la primera. Luego dice, si no, va la segunda. Si no vamos a nadar, entonces el cielo no. Ahí, esa negación creo que no la pusiste. Sí, se me pasó. Se te pasó. Negación esa, de ¿no? C. Negación de C, claro, ¿no? Pero todo lo demás es correcto, ¿no? Aquí tenemos un condicional entre paréntesis, que lleva negación externa, y el antecedente lleva negación y el consecuente también, ¿no? Ahí es donde se ubican las tres negaciones. Bien, ¿alguna duda o pregunta sobre las traducciones que alguien quiera hacer, comentar? Sí, profesor, yo tengo una duda en justamente la 15. A ver, vamos a verla. Si, por ejemplo, si ya se negó cuando dice, no es el caso que si no vamos a nadar, podría, ya como es una negación de la negación, se podría quedar como solamente N, o sea, Sí. Sí, no, porque fíjate que las dos negaciones primeras no están pegadas. La palabra sí las está separando. Ajá. Quiere decir que no es un caso de doble negación, porque creo que es lo que me estás tratando de decir, ¿no? Que como son dos negaciones se anulan, ¿no? Bueno, eso es correcto cuando están juntas las dos, ¿no? Pero en este caso, la partícula sí las está separando. Lo que la palabra sí me está indicando ahí, ajá, es que la segunda negación más bien forma parte del antecedente del condicional. Sí, porque el condicional dice así, ignorando la primera negación, ¿no? El condicional dice, si no vamos a nadar, entonces el cielo no está despejado. Quiere decir que ese es un condicional con negación en antecedente, que es negación de N, herradura, negación de C. Ahora, todo eso está negado por la primera negación. Quiere decir que yo tengo que encerrar entre paréntesis ese condicional y negarlo desde el principio, ¿no? Sí, y eso implica pues que las dos negaciones no están juntas y no se pueden anular. ¿Ok? ok. Gracias. Claro. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta sobre traducciones? ¿Ninguna? Bueno, entonces miren, las traducciones ya están todas realizadas, son correctas. Y lo que les voy a dejar como tarea es que hagan solo las nones. De nuevo, ¿no? Es decir, lo que está pidiendo otra vez la tarea es que después de simbolizar, hay que hacer la tabla de verdad para determinar validez o invalidez. Entonces la tarea va a ser de nuevo, no creo que tenga caso que hagan todas, porque ya más o menos entendieron cómo hacer este tipo de ejercicio y lo hacen bien. Entonces hagan las nones nada más, ¿no? Que quiere decir 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, son 8. Para revisión la clase que entra. ¿Ok? Sí. Sí. Y vamos a empezar a... Esto no se los dejé leer hoy, ¿no?
Pero vamos a hacer algún comentario sobre esta sección, la 2.4, que se las voy a dejar también como lectura para la clase que entra. Es decir, entonces para la clase que entra, la tarea por un lado es hacer las nones en cuanto a su evaluación de validez. Recuerden que para hacer esa tarea tienen que escribir el dictamen final también. O sea, no solo se trata de que hagan la pura tabla, sino tienen que escribir verbalmente válido o inválido para cada tabla de verdad, ¿eh? Sí. Si no, la tarea no está completa. Bien. Entonces, miren, esta sección viene siendo una continuación de la anterior. La sección anterior era para formas de argumentos. Y aquí prácticamente lo que nos va a decir Copy es que pues si yo puedo sacarle a un argumento su forma, ya sea específica o no específica, como los argumentos se componen de oraciones, digamos, cada premisa y la conclusión pues son oraciones. Entonces el concepto de forma sentencial lo que me va a servir es nada más dar nombre a algo que ya vimos y que ya sabemos qué cosa es, ¿no? Es decir, cada forma de argumento se compone de formas sentenciales. Y cada una de las formas sentenciales va a ser la forma o de una premisa o de una conclusión, cada una de estas formas sentenciales. Entonces viene siendo pues más de lo mismo, ¿no? En ese sentido. Si la idea de forma sentencial es simplemente, una forma sentencial es un constituyente en calidad de premisa o conclusión de una forma de argumento. Y en ese sentido, pues, también nos va a decir Copy que hay formas específicas de enunciado y meras formas de enunciado. Si ven aquí, por ejemplo, vamos a ubicarnos al final de este párrafo primero, a donde da el ejemplo Copy, ¿no? Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Dice, si A, B y C son enunciados simples diferentes, el enunciado compuesto, A herradura, B o C en disyunción, es una instancia de sustitución de la forma sentencial P entonces Q, y también de la forma sentencial P entonces Q o R, pero solo esta última es la forma específica del enunciado dado. Bueno, si se dan cuenta, esto es, pues nos deja el déjà vu de que es más de lo mismo que ya vimos, ¿no? Por ejemplo, esta forma de, perdón, no, este enunciado, ¿no? A entonces B o C. Si es correcto decir que tiene como forma sentencial a P entonces Q, porque su conectiva principal es un condicional, ¿no? Es un condicional, y aquí P entonces Q es un condicional, pero no es la forma específica o la forma sentencial específica. La forma sentencial específica de A entonces B o C es P entonces Q o R. Entonces, espero que esto no genere ninguna duda porque pues es una extensión de lo que ya vimos con lo de formas de argumentos, ¿no? Y nada más es darle nombre a las partes que componen a una forma de argumento en términos de formas sentenciales. Por ejemplo, hay una forma de enunciado que puede tener todavía A entonces B o C, que no nos la pone Copy aquí en el texto, ¿no? A ver si alguien pesca, una pregunta para todos. ¿Cuál sería otra forma de enunciado que podría tener A entonces B o C que no está dicha en el texto?
Nada más P. Así es. Una letra sola, una variable sentencial sola, ¿no? P solita podría ser, sí. La literal P sola, P minúscula, por supuesto, también es una forma sentencial de A, entonces B o C. Entonces, fíjense cómo vamos en grado de menos específico a más específico, ¿no? La forma sentencial P, si es una forma de A, entonces B o C, ¿por qué? A, entonces B o C es un enunciado. Y las formas sentenciales representan enunciados, por lo tanto es correcto decir que A, entonces B o C, ¿sí? es una instancia de sustitución de la forma sentencial P. Eso es correcto. Y entonces la forma P es una forma de A, entonces B o C. Es la más inespecífica de todas. Lo único que me está diciendo P es que A, entonces B o C es un enunciado, lo cual es correcto, ¿no? Porque eso es un enunciado, todo completo. Ajá. Bueno, la siguiente forma, P entonces Q, me da más detalles de A entonces B o C, me dice que es un condicional, y es correcto, porque A entonces B o C es un condicional. Por lo tanto, también es una forma de A entonces B o C. Y A entonces B o C es una instancia de sustitución de P entonces Q. Eso es correcto. Y lo mismo va a pasar con la forma más específica, ¿no? La forma P entonces QR es la forma específica de ese enunciado, porque me da todos sus detalles lógicos. No solo me está diciendo que A entonces B o C es un enunciado, como me lo dice P, tampoco me dice solamente que es un condicional, como me lo dice P entonces Q, sino que me da todos los detalles de la estructura lógica de A entonces B o C. Y me dice, mira, tienes un condicional con disyunción en consecuente. Y es lo que me está informando P entonces QR. ¿Dudas, preguntas sobre esto que acabamos de ver de este primer párrafo? ¿Ninguna? No. Bueno, muy bien. Ok. Aquí en esta sección, aparte de, digamos, de introducir este concepto de forma sentencial, que ya acabamos prácticamente de ver a qué se refiere, pero igual les recomiendo leerlo esto el fin de semana. Pero lo que acabo de explicar es básicamente lo importante de este primer párrafo, ¿no? Bueno, después se introduce otro tema que es central en lógica, ¿no? Que aquí nos va, a partir del segundo párrafo, nos va a introducir los conceptos y a explicarlos de tautología y de contingencia y contradicción, ¿no? Bueno, esos tres conceptos, que son los que introduce a continuación, tautología, contingencia y contradicción, son centrales en el, digamos, en el estudio de la lógica, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es una tautología? Una tautología es un enunciado o una forma de enunciado que no tiene ningún caso de falsedad. El ejemplo que da Copy es mediante la oración que pone aquí al principio de este párrafo, ¿no? Fíjense, esta oración dice, ¿Balboa descubrió el Océano Pacífico o no lo descubrió? Y la simboliza como B disyunción negación de B.
Bien, la forma de enunciado específica de B, disyunción, negación de B, la tenemos aquí. P, disyunción, negación de P. Esa es la forma específica, ¿no? Y si se dan cuenta, cuando uno realiza la tabla, solo me da verdadero para la forma P o negación de P. Y claro, uno entiende por qué esto tiene que ser siempre verdadero, ¿no? Porque P es verdadera o falsa, pero cuando P es verdadera, P, disyunción, negación de P, tiene que ser verdadera, porque tiene un disyunto verdadero. Ahora, cuando P es falsa, que es la segunda línea de la tabla de verdad, su negación es verdadera. Por lo tanto, la disyunción de P o no P queda verdadera. Eso es a lo que se le llama una tautología, ¿no? El concepto de tautología se usa tanto para enunciados como para forma de enunciados. Entonces, si hiciéramos la tabla de B, negación de B, me va a dar esta misma tabla. Y a ambos se les llama tautología, tanto a la forma de enunciado como al enunciado mismo, ¿no? Decimos que son tautologías o enunciados tautológicos. Bien. Profesor, entonces se puede decir que la tautología, ahora sí que repitiendo sus palabras, es un enunciado que no tiene ningún caso de falsedad. ¿Así queda? Claro. Sí, así es. Es un enunciado que no tiene ningún caso de falsedad, ¿no? Siempre es verdadero. A eso es a lo que también se le llama en otros términos una verdad lógica. Y digamos, cada ciencia, piensa en esto, ¿no? Cada ciencia tiene sus propias verdades. ¿Sí? Por ejemplo, hay verdades de la física, verdades de la química, verdades de la biología, verdades matemáticas. Entonces, cada ciencia tiene, digamos, su cuerpo de enunciados verdaderos. Y sus propias leyes, por supuesto, ¿no? Bien, los enunciados verdaderos de la lógica son las tautologías, son las verdades lógicas. Entonces, las tautologías en ese sentido son centrales para el estudio de la lógica. Porque así como la matemática tiene sus enunciados verdaderos, la física y la química, también la lógica. Y esas son las tautologías, los enunciados que no pueden ser falsos, ¿no? Entonces, fíjense, a veces se dice que las tautologías son vacías de contenido. ¿Por qué no? Porque si tú le dices a alguien, Balboa descubrió el Océano Pacífico o no lo descubrió, en realidad la gente no sabe si lo descubrió o no lo descubrió. Se queda en ascuas, ¿no? Porque tú no le estás afirmando ni que lo descubrió ni que no lo descubrió. Lo que le estás diciendo es que o lo descubrió o no lo descubrió. Entonces, a partir de esa información, la gente no saca la afirmación explícita de uno u otro disyunto. Entonces, por eso se dice a veces que lo que pasa con esta tautología, pues pasa con todas, ¿no? A veces se dice, son vacías de contenido, no me dicen realmente nada. Al decirme una verdad lógica, no me dan información realmente relevante sobre el mundo o sobre la realidad, sino solo sobre la lógica misma. Por ejemplo, si ustedes le preguntan a alguien, está lloviendo, imagínense que van a ir a la casa de un amigo, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿está lloviendo por allá? Y el amigo les contesta, pues aquí o está lloviendo o no está lloviendo. En realidad no les está diciendo nada. Aunque lo que les dice no es falso, no les está informando realmente sobre el estado del tiempo. Porque ustedes a partir de ahí no saben si realmente está lloviendo o no está lloviendo. Entonces de ahí que se diga que las tautologías son vacías de contenido. ¿Preguntas, dudas? ¿No?
Profesor, bueno, es que ahorita acordándome, me acuerdo de algunos argumentos, de un argumento que quizá tenga que ver, Ajá. que suena distinto a lo que está comentando, pero que si no mal recuerdo tiene que ver con la tautología. A ver, ¿cuál es? Ese gobierno es, más o menos así, ese gobierno es muy paternalista. Y preguntan por qué. Porque trata a sus ciudadanos como sus hijos. Ujú. ¿Eso me está diciendo algo así? Ah, ya. Sí, es algo parecido a una tautología eso, ¿no? Claro. Porque ser paternalista significa tratar a alguien como si fuera un hijo. Ujú. Sí. Así se define ser paternalista, ¿no? Ujú. Sí, entonces, por ejemplo, si alguien dice, oye, fíjate que el gobierno es muy paternalista, y tú preguntas, ¿por qué? Y te contestan, pues porque trata a todo mundo como si fuera su hijo. En realidad no te están diciendo gran cosa, ¿no es cierto? Más bien te tendrían que decir, ¿y por qué trata a cada persona como si fuera su hijo, o a los ciudadanos como si fueran hijos, ¿no? Y te tendrían que dar detalles específicos para que para que te respondieran realmente de manera informativa, ¿no? Ajá. Decirte casos concretos de paternalismo, ¿no? Que te dijeran, por ejemplo, pues mira, por qué es paternalista, ¿no? Pues porque después de las 10 de la noche hacen toque de queda y no dejan que nadie ande en la calle, ¿no? Porque no puede haber bares abiertos, por ejemplo, después de esa hora, ¿no? Todo el mundo tiene que cerrar los bares a esa hora, ¿no? Sí, porque prohíben pasar películas de contenido fuerte en la televisión, ¿no? Así como si fuéramos niños, ¿no? Por ejemplo, un gobierno que fuera así, pues sí se ganaría el calificativo de paternalista, ¿no? Trataría a sus ciudadanos como un papá trata a su hijo. Ujú. Sí. Entonces, la respuesta de por qué el gobierno es paternalista no es muy informativa si te dicen por qué trata a todo el mundo como si fuera sus hijos. Más bien te tendrían que decir, ¿y por qué trata a todo el mundo como si fueran sus hijos? Y darte enunciados bien específicos en donde se vea el paternalismo como estos que voy diciendo, ¿no? Ahora, sí hay algo muy relacionado con lo tautológico, ¿no? En realidad esa respuesta no es informativa. Si te dijeran, por ejemplo, perdón, no, más bien lo que quería decir es esto, ¿no? Ujú. Para poner un símil en términos ya muy de lo que estamos viendo aquí, ¿no? Ujú. Si te dicen, por ejemplo, una forma de darte una tautología muy parecida a esta, es decir, que el gobierno o es paternalista o no es paternalista. Ujú. Ahí también te están dando una tautología formal, porque la forma lógica de esa tautología sería de nuevo P o no P, y tendría esta tabla de verdad. Pero imagínate que te dan la tautología así, ¿no? El gobierno o es paternalista o no trata a todo mundo como si fueran sus hijos. Ujú. Ya la entendí, sí. Fíjate, ahí te están dando una tautología, pero que no tiene forma. Es lo interesante de este último ejemplo, es que no tiene la forma lógica P o no P. Tiene otra forma lógica, pero es una tautología. Ujú. Porque para que tenga la forma lógica P o no P, tiene que ser un enunciado y su negación, ¿no? El mismo enunciado afirmado y negado en disyunción, ¿no? Entonces la tautología es o el gobierno es paternalista o el gobierno no es paternalista, ¿no? Y la otra que te di es más bien una tautología, pero no por la forma lógica de lo que se dice, porque ahorita la vamos a simbolizar, ¿no? Yo te la vuelvo a decir así, ¿no? O el gobierno es paternalista o el gobierno no trata a todos como si fueran sus hijos. Ujú.
Bien, si yo simbolizo esa oración, la simbolizaría como A o negación de B. Y si saco su forma lógica es P o negación de Q, porque son dos enunciados distintos. Digamos, son distintos por cuanto son oraciones distintas, ¿no? Ajá. No es lo mismo la oración, el gobierno es paternalista que la oración, el gobierno no trata a todo mundo como si fueran sus hijos. Son dos oraciones bien distintas en cuanto a oraciones. En cuanto a su contenido, pues son tautológicas, pero no en cuanto a su forma lógica. Uh-huh. Entonces, cuando uno simboliza eso, no te sale un enunciado tautológico. Te queda P o no Q, que no es una tautología. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto, no? Que hay tautologías por su contenido, como esta del paternalismo, por el contenido de lo que se dice o por la forma lógica de lo que se dice. Uh-huh. Y aquí, digamos, el estudio que nosotros estamos haciendo de la lógica se va solo sobre las formas lógicas de los enunciados, no del contenido de lo que uno dice. ¿Ok? Ya, sí, ya le entendí bien. Bien. Entonces, sí, ahí tendríamos una tautología, pero distinta de estas que estamos estudiando aquí, ¿no? Digamos, es una tautología por el contenido y no por la forma lógica. Esa, ¿no? Uh-huh. Bueno, otro concepto importante, lógicamente hablando, que se introduce aquí, que es a partir de este párrafo, es el concepto de contradicción. Fíjense, y aquí el enunciado que nos dan, este es un enunciado contradictorio, ¿no? Este que me dice, Cortés descubrió el Pacífico, perdón, es este que dice, ¿no? Cortés descubrió el Pacífico y Cortés no descubrió el Pacífico, ¿no? Que si tomamos C como Cortés descubrió el Pacífico, se simboliza como C punto negación de C. Uh-huh. Y eso es una contradicción. Digamos, así como P o no P es una tautología obvia, o B o no B, C y no C es una contradicción obvia. Uh-huh. La forma lógica, digamos, la forma sentencial de la oración Cortés descubrió el Pacífico y Cortés no descubrió el Pacífico es P punto negación de P, lo que tenemos aquí abajo, ¿no? En este primer renglón, ¿no? Esa es la forma sentencial de Cortés, descubrió el Pacífico y no lo descubrió. Uh-huh. Bien, si hiciéramos la tabla de verdades de P y no P, va a ser siempre falsa. Uh-huh. Porque fíjense, esa tabla de verdad que no está aquí, no, ya no la puso copy, ¿no? Para hacer la tabla de P y no P, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Mire. Como solo tenemos una variable, es una tabla que solo va a tener como única columna de variables a P. Y va a tener dos renglones, uno para verdadero y otro para falso. Uh-huh. Bien, entonces, en la columna siguiente podemos poner directamente P punto negación de P. Claro, y bajo P vamos a repetir los valores, verdadero, falso. Para negación de P, pues invertimos los valores. En la primera línea, donde P es verdadero, negación de P es falso. En la segunda línea, donde P es falso, su negación es verdadero. Y al final, el valor de la conjunción, para la primera línea, como voy a tener verdadero en conjunción con falso, me va a dar una conjunción falsa. Y en la segunda línea es falso en conjunción con verdadero, por lo tanto me vuelve a dar falso. Ajá. Y entonces eso ejemplifica una contradicción lógica. Es un enunciado que siempre es falso. Es decir, la tabla de verdad de P y no P no puede ser jamás verdadera.
Por lo tanto, es una contradicción. Ujú. Y fíjense que tautologías y contradicciones son como las dos caras opuestas de la misma moneda. Las falsedades que le interesan a la lógica son las contradicciones, y las verdades que le interesan son las tautologías, porque son las verdades y las falsedades propias de su campo. Ajá. Entonces, una tautología siempre va a ser válida y una contradicción inválida. Vamos a decir que siempre va a ser verdadera una tautología y una contradicción siempre falsa. Ujú. Amado. Entonces, ¿No te ¿alguien quiere vas, preguntar algo? mi amor? Hola, Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Quién está preguntando? Ah, hola, soy Rubén. Ya aparecí. Ah, qué bueno, Este, Rubén. bueno, solo quería hacer una duda más acerca del concepto de tautología. Una pregunta Sí, más. adelante. Era, bueno, se me ocurrió que se puede definir tautología como algo que se afirma a sí mismo sin hacer referencia a otra cosa, ¿no? Y no sé si así se puede entender la frase que dijo Cristian, con lo de por qué el gobierno es paternalista, Ujú. porque trata a los ciudadanos como sus hijos, pero otra manera de decirlo sería, ¿por qué el gobierno es paternalista? Porque es paternalista, ¿no? Ujú. O sea, sería como la afirmación de, o sea, digamos, la primera parte de por qué el Ujú. gobierno es paternalista, o sea, el gobierno es paternalista, es la afirmación, ¿no? Sí, Pero al decir por gobiernos paternalistas, se está, digamos, confirmando esa afirmación con esa misma afirmación, ¿no? Entonces, sí, no sé si esa se puede entender como, como la definición de tautología, ¿no? Como algo que, sí. Sí, una no, afirmación que se, ajá, sí, no, sí, sí entiendo bien lo que estás diciendo, ¿no? Pero lo que pasa es que en lo que preguntó Cristian, ajá. él estaba mezclando otro tema con el tema de la tautología, ¿no? Ah, Porque, claro. ¿eh? Sí, bueno, Porque, sí, sí, porque una mira, cosa es una tautología y otra es una tautología, por su forma lógica, ¿no? Pero sí, sí, no, pero mira, es que aquí estamos cruzando dos temas que hay que separar, ¿no? ajá, Por ejemplo, si yo doy este argumento, ¿no? Imagínate, yo digo el gobierno es paternalista porque trata a todo mundo como si fueran sus hijos. Ujú. ajá, Bien, ese argumento en realidad no es no se, digamos, las tautologías no son argumentos y los argumentos no son tautologías, hay que separar los dos conceptos. Lo que yo te di es un argumento cuando te digo, el gobierno es paternalista, por lo tanto trata a todo mundo como si fueran sus hijos, ¿no? Ahí ajá, estoy dando un argumento. A este tipo de argumentos se les llama circulares o peticiones de principio. Ese es el ajá, nombre lógico que se les da, ¿sí? Porque estás fundamentando una conclusión en realidad con base en ella misma. ajá, y es una falacia, ¿no? Eso es una falacia, claro. Es un tipo, los argumentos circulares o peticiones de principio son un tipo de falacia lógica, Ajá, ¿ok? Y claro, ese argumento se puede reducir para obviar que es un argumento falaz, se puede reducir le dices a una persona que argumenta así, le dices, mira, tu argumento se reduce a lo siguiente. Lo que me sí, estás diciendo es, el gobierno es paternalista, por lo tanto el gobierno es paternalista. sí, claro, Porque tu conclusión nada más me está definiendo qué quiere decir paternalismo. No me está fundamentando, la premisa no me está fundamentando nada. Bueno, esa forma de argumentar se le llama una argumentación circular o petición de principio. Ujú. claro, Ok, se parece a la tautología y está conectado con el tema de la tautología, porque, por ejemplo, cuando yo puse una tautología, pero que era tautología por su contenido y no
por su forma cuando dije esto. El gobierno es paternalista o el gobierno no trata a todo el mundo como si fueran sus hijos. Sí. Eso es un enunciado, eso no es un argumento, es un enunciado disyuntivo, ¿no? Que es una tautología, pero no por su forma lógica, sino por su contenido. ¿Ok? Yo la puedo reducir a una tautología por su forma lógica, pues sí, ¿no? Si sustituyo la segunda oración por la negación de la primera. Y eso ya sería una tautología por su forma lógica, es decir, el gobierno es paternalista o no es paternalista. Ahí ya tenemos una tautología formalmente hablando, ¿no? Sí, claro. No por el contenido de lo que se dice, sino por la forma lógica. ¿Ok? Ahora, no es lo mismo la tautología, el gobierno es paternalista o no es paternalista, a este argumento que es una petición de principio. El gobierno es paternalista, por lo tanto el gobierno es paternalista. Ajá. Entonces, más bien lo que tenemos que decir para definir una tautología, decimos que es una tautología. Es un enunciado que no puede ser falso. Ok. Por su forma lógica, ¿no? Que nunca, jamás puede ser falso. Y la tabla de verdad me lo muestra. Una vez que yo hago la tabla de verdad me doy cuenta de eso. Claro. Entonces, el concepto de tautología no va dirigido hacia los argumentos, sino hacia los enunciados o las formas de enunciado. Profesor, ¿Sí queda? profesor, entonces, digamos que ya viéndolo así, digamos que el argumento, pues ya sabemos que se compone de varios enunciados, entre ellos la Así es. crítica y la conclusión, pero Sí. solamente una parte de ellas, que es un enunciado, es donde cabe la tautología, que por su simplicidad o por su simpleza, no puede saberse si es uno o es otro, o sea, si es verdadero o falso. Más bien en la tautología lo que decimos es que independientemente de qué valores le des a los enunciados componentes de una tautología o de los valores que tenga, esta siempre va a ser verdadera, ¿no? Sí, sí. Independientemente de los valores de verdad de sus enunciados componentes, ¿no? Resulta que siempre va a ser verdadera. ¿Ok? De acuerdo. Gracias. Bien, entonces, sí, ok. Les decía pues que tenemos estos dos conceptos que son centrales en lógica, que son contradicciones y tautologías. Y una contradicción es un enunciado cuya tabla, o una forma de enunciado, ¿no? Cuya tabla de verdad siempre me va a dar falsedad. Una tautología siempre me va a dar verdad, ¿no? Y hay otro tipo de enunciados en lógica que se les llama contingentes, o de formas de enunciado también. Y son los que en su tabla de verdad van a recibir tanto valor de verdad verdadero como falso bajo su conectiva principal. ¿Sí? Esos son los contingentes, ¿no? Los enunciados contingentes, pues, me pueden dar verdadero o falso. Por ejemplo, aquí en este parrafito nos da algunos ejemplos de formas de enunciado contingentes copy. P solita es contingente, puede ser verdadero o falso. Lo mismo negación de P. Cuando P es verdadera, su negación es falsa, y cuando P es falsa, su negación es verdadera. Quiere decir que negación de P es una forma contingente. Pero también P o Q, acuérdense de la tabla de la disyunción. Tiene 3 casos de verdad y 1 de falsedad, por lo tanto es una forma contingente. Lo mismo P.Q y P entonces Q, ¿no? Es decir, las tablas de verdad de las mismas conectivas, que son negación, disyunción, conjunción y condicional, nos muestran que estas son formas de enunciado contingentes, porque reciben verdadero y falso. Y lo mismo con los ejemplos que nos pone aquí abajo de enunciados, ¿no? Ya no de formas. Son contingentes todas estas. O sea, pero ¿por qué contingentes? O sea, porque se puede presentar que sea falso o se puede presentar que sea verdadero. Sí, sí.
Vamos a regresar a alguna de las tablas de estas conectivas, ¿no? Por ejemplo, miran, aquí tenemos la tabla del condicional. Ajá. Yo veo que bajo la conectiva principal, que es la condicional, tiene un caso de falsedad. Y 3 de verdad, quiere decir que esta es una forma sentencial contingente. En cambio, la de la tautología P o no P, siempre recibía verdad, era tautológica. ¿Ok? Entonces, les decía que es lo mismo que pasa con las tablas de la negación y disyunción. Negación, disyunción, conjunción y condicional son formas sentenciales contingentes, ¿no? Y esta misma tabla de verdad, digamos, no solo me está mostrando que la forma sentencial P entonces es contingente, sino me está definiendo la conectiva condicional también. Porque así es como entendemos un condicional, ¿no? Entendemos que esto me da las condiciones de verdad de un condicional. Me dice cuándo es verdadero y cuándo es falso, esta tabla. ¿Sí queda claro? ¿O hay dudas todavía? Bueno, parece que no hay dudas. Entonces, tenemos pues que hay 3 tipos de formas sentenciales: tautológicas, contradictorias y contingentes. Las interesantes para la lógica son las tautológicas y las contradictorias. Y de hecho, vamos a decir que tautologías y contradicciones son las 2 caras de la misma moneda. ¿Por qué razón? Fíjense lo que pasa. Vamos a ver, esta es la tabla de la tautología P o no P, ¿no? Que por cierto, a veces a esto se le llama tercio excluso, o tercero excluido. A la forma sentencial P o no P a veces se le llama tercio excluso o tercio excluido. Por la idea de que lo que nos está diciendo de alguna manera P o no P es que P solo puede tener 2 valores. Según el primer disyunto, o P es verdadera, y según el segundo disyunto, o P es falsa. Es como si me dijeran, mira, P o solo puede ser verdadera o solo puede ser falsa. Y no hay un tercer valor de verdad. Por eso se le llama tercio excluso o tercero excluido a veces a esta fórmula, ¿no? P o no P. A este tipo de forma de enunciado. Bien. ¿Qué pasa si yo cierro entre paréntesis P o no P, le meto una negación? ¿Qué va a suceder con esa forma sentencial? En términos de verdad y falsedad, ¿qué le sucede? Que siempre va a ser falsa. Así es. Se convierte en una contradicción, dicho en otras palabras. ¿Ya? Entonces hagan el ejercicio mental imaginario de que cerramos entre paréntesis P o no P y lo negamos por afuera. Como yo ya sé que solo tiene 2 casos, la tabla de verdad, que es verdadero, verdadero, pero lo estoy negando, se me hace falso, falso. Quiere decir que negación de P o no P es una contradicción. Y esto que sucede con P o no P sucede con todas las tautologías y todas las contradicciones. Si yo niego cualquier tautología, porque hay muchas tautologías, ¿no? No solo hay P o no P. Hay muchas formas sentenciales que son tautológicas, como vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Si yo niego una tautología, se me hace contradictorio, o se me vuelve una contradicción. Y si yo niego una contradicción, la convierto en tautología. Por eso les decía que son como las 2 caras de la misma moneda. Negar una contradicción me produce una tautología y negar una tautología me produce una contradicción. Porque como la negación invierte los valores de verdad, si una tabla de verdad siempre me da verdadera, cuando yo niego
ese enunciado o esa forma de enunciado siempre me va a dar falsa. Y al revés, ¿no? Si yo tengo una contradicción, pues ya sé que siempre me va a dar falsedad, falsedad, falsedad. Y si yo niego por afuera y meto toda la contradicción entre paréntesis y la niego por afuera, el valor de verdad final va a ser siempre verdadero. Entonces tenemos las dos caras de una misma moneda. Eso no sucede con los enunciados contingentes, ¿eh? Si yo niego un enunciado contingente, cambia, obviamente el enunciado cambia de valor de verdad si yo hago la tabla de él, pero se queda contingente, ¿eh? Quiere decir que va a seguir teniendo casos de verdad y de falsedad. Nada más que va a tener los casos inversos, ¿sí? Por ejemplo, si una contingencia tenía 3 casos de verdad y uno de falsedad, ¿no? Por ejemplo, los 3 primeros de verdad y el último de falsedad, ¿no? Como puede ser lo que sucede con la tabla de la disyunción. Vamos a poner la tabla de la disyunción, que justo cumple con eso, ¿no? Tiene los 3 primeros casos de verdad y aquí está, miren. Observen nada más la tercera columna, ¿no? Que es la tabla de la disyunción. O ignoren la de no P. Esta es una forma de enunciado contingente. Además de que me define las condiciones de verdad de la disyunción, ¿no? Es contingente, bien. ¿Qué sucede si yo abro paréntesis antes de P o Q, cierro después de P o Q y meto una negación enfrente, ¿no? Todos estos valores de verdad que yo tengo aquí se van a invertir. Me va a quedar en la primera línea falso, en la segunda línea falso, en la tercera línea falso y en la cuarta línea verdadero. Quiere decir que esa forma de enunciado, negación de P o Q, es también contingente. Entonces, cuando yo niego una contingencia, no produzco una tautología ni una contradicción. Lo que produzco es otro enunciado contingente, que va a seguir teniendo casos de verdad y falsedad en su tabla de verdad. Pero cuando yo niego una tautología, produzco una contradicción. Cuando niego una contradicción, produzco una tautología. ¿Sí queda para todos? Sí. Bien, ya cuando lean esto se les va a hacer mucho más fácil leerlo todo, porque ya avanzamos bastante en digamos, en los contenidos de lo que se está expresando aquí, ¿no? De hecho, llegamos hasta este punto, ¿no? Hasta el final de la página 44, de lo que expliqué. Ya, aquí vamos a terminar hoy la clase. Lo que viene a continuación sigue siendo importante, ¿eh? Porque fíjense, aquí va a introducir Copy la última conectiva que faltaba. A esta se le llama bicondicional y aquí está su tabla de verdad, ¿no? Bueno, era la última que faltaba. Copy introduce además estas fórmulas que se llaman paradojas de la implicación material, estas dos que tienen aquí. P entonces Q entonces P y negación de P entonces Q. Aquí las va a explicar, de todos modos léanlas, estudienlas, porque podemos ver dudas sobre esto. Viene la conectiva bicondicional y fíjense, vienen tablas de verdad importantes. Profesor, Termina la lección, ¿no? Sí. Lo que nos estaba explicando de ahorita, de las fórmulas que salió, creo que solo un punto o es una mancha, ¿no? En la página 44 al final. A ver, vamos a ver si hay... Con eso terminamos hoy. Le daré unos cuantos errores de traducción que hay por aquí. Qué bueno que me recuerdas, ¿no? Sí, ahorita les voy a decir cuáles son. Déjenme revisar. A ver, vamos a ver. En estas tablas, ¿no? Creo que están. Fíjense aquí. Ubíquense en estamos en la página 47.
Segundo párrafo, que es este que empieza aquí, ¿no? ¿Ok? Aquí hay un par de errores en este párrafo. Bueno, más bien uno es una omisión y el otro es un error, ¿no? En esta tabla de verdad, entre P y Q, porque empieza diciendo negación de y abre paréntesis P, luego viene Q y cierra paréntesis, ¿no? Y luego viene el símbolo de bicondicional o equivalencia. Bueno, aquí en medio, entre P y Q, tiene que ir un punto, que es el punto de la conjunción. ¿Ok? Entonces, en su texto, si lo tienen impreso, pongan un punto ahí. O recuerden que ahí debe ir un punto, ¿eh? Es el punto de la conjunción. Bueno, y aquí arriba, en el texto, en la segunda línea, dice una forma argumental sentencial. Tiene que borrar la palabra argumental, porque esto no tiene sentido, ¿no? No hay formas argumentales sentenciales. Hay formas sentenciales o formas argumentales que se componen de formas sentenciales, pero no hay nada que sea al mismo tiempo argumental y sentencial. Pues aquí tienen que borrar la palabra argumental. ¿Ok? Bien. Déjenme ver si hay alguna otra cuestión que haya que corregir de la traducción. No, creo que ya no, nada más son esas dos cuestiones, ¿no? Uno no es un error, es una omisión, ¿no? Aquí falta el punto entre P y Q en esta tabla de verdad. Y arriba si hay un error, hay que borrar la palabra argumental. ¿Ok? Bien. Con esto terminamos el día de hoy, entonces. Entonces recuerden, para el lunes, lo que vamos a revisar es las tablas de verdad para checar la validez de argumentos del 1 al 15, pero solo los nones, y una lectura de toda esta sección, ¿no? Que ya se las avancemos más o menos hasta la mitad y vamos a revisar dudas o cuestiones que surjan sobre lectura de... ¿Sale? Y por hoy, pues, cerramos aquí la clase. Perfecto, sí, muchas gracias, profe. Bien. Gracias, hasta luego. Que tengan buen fin de semana a todos. Gracias. Chao, Cristian. Gracias, igual, nos vemos a todos. Cuídate. Bye. Bueno, que tengan todos buen fin de semana y nos conectamos el lunes. Alejandra, ¿me puedes aguantar un segundo o ya te fuiste? Alejandra, ¿estás por ahí? Creo que ya se desconectó. No, creo que ya no está. Bueno. Ah, no, sí está. Aguántame un segundo, ¿sí, Alejandra? Bueno, creo que no puedes hablar, ¿verdad? Pero mira, lo único que te quiero decir es, voy a subir una